Esta noche vamos a hablar de un caso que conmocionó al mundo entero. Un caso que ha sido investigado durante casi 2 décadas por las policías de 3 países. Un caso que generó miles de titulares, teorías de conspiración, acusaciones falsas y, sobre todo, un dolor que aún no encuentra respuesta. El 3 de mayo de 2007, una familia británica disfrutaba de unas vacaciones tranquilas en un resort del sur de Portugal. Era una noche cálida de primavera. Los padres cenaban con amigos a pocos metros de su apartamento. Sus 3 hijos dormían plácidamente. O al menos, eso creían. Porque cuando Kate McCann entró a revisar a sus niños poco después de las 10 de la noche, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre: la cama de su hija mayor estaba vacía. La ventana, abierta. Y Madeleine Beth McCann, de apenas 3 años de edad, había desaparecido. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada en un pequeño pueblo costero se convertiría en el caso de persona desaparecida más cubierto mediáticamente en la historia moderna. Un caso que dividió a la opinión pública, destruyó reputaciones, generó millones en costos de investigación y, casi 2 décadas después, sigue sin respuesta. Esta es la historia de Madeleine McCann. Bienvenidos a Crónicas del Crimen, soy David, y hoy abrimos un nuevo expediente. Para entender lo que ocurrió aquella noche, necesitamos conocer primero el escenario y a los protagonistas de esta historia. Praia da Luz es un antiguo pueblo de pescadores en la región del Algarve, en el extremo sur de Portugal. Sus playas de arena dorada, su arquitectura tradicional de edificios blancos con tejas rojas y su ambiente tranquilo lo habían convertido en un destino favorito para familias británicas que buscaban sol y descanso a precios razonables. En abril de 2007, 9 adultos y 8 niños británicos llegaron a este pueblo para pasar una semana de vacaciones en el Ocean Club Resort, un complejo de apartamentos con piscinas, restaurante y club infantil. Entre ellos estaban Kate y Jerry McCann. Kate Marie McCann, de 39 años, era médico general. Había trabajado en obstetricia, ginecología y anestesiología antes de dedicarse a la medicina familiar. Era una mujer reservada, profundamente católica, que había luchado durante años con problemas de fertilidad antes de concebir a su primera hija mediante fertilización in vitro. Jerry McCann, también de 39 años, era cardiólogo consultor en el Hospital Glenfield de Leicester. Especialista en resonancia magnética cardíaca, era un profesional respetado en su campo. De origen escocés, se había conocido con Kate mientras ambos trabajaban como médicos junior en Glasgow a principios de los años 90. Juntos tenían 3 hijos, Madeleine, de 3 años, y los gemelos Sean y Amélie, de apenas 2 años. El grupo que los acompañaba estaba formado por 7 amigos cercanos, todos profesionales de clase media, médicos, una abogada, personal de marketing. Todos con hijos pequeños. La prensa británica los llamaría más tarde, los Tapa Seven, por el restaurante donde cenaban cada noche. El 28 de abril de 2007, el grupo llegó a Praia da Luz. Los McCann fueron alojados en el apartamento 5A, ubicado en planta baja, con vista a la calle y al área de piscina del resort. Durante los primeros días establecieron una rutina: actividades durante el día, club infantil para los niños, y cenas grupales cada noche en el restaurante de tapas del complejo, a aproximadamente 55 metros del apartamento. Era una rutina que parecía segura. Era una rutina que parecía inofensiva. Pero el 3 de mayo de 2007, esa rutina terminaría en tragedia. El día de la desaparición. El 3 de mayo comenzó como un día más de vacaciones. Madeleine y los gemelos asistieron al club infantil por la mañana. Por la tarde, la familia comió junta y Jerry jugó tenis con otros padres del resort. Era un día cálido y soleado, sin nada que presagiara lo que vendría. A las 6:30 de la tarde, Jerry leyó un cuento a Madeleine antes de dormir. Kate puso a los gemelos en su cuna de viaje. Los 3 niños se quedaron dormidos en la misma habitación, Madeleine en su cama individual cerca de la puerta, los gemelos juntos en la cuna al otro lado del cuarto.
A las 8:30 de la noche, Kate y Jerry salieron del apartamento hacia el restaurante de tapas. Dejaron la puerta del patio trasero sin seguro para facilitar las revisiones. Los tres niños dormían profundamente. El grupo de 9 adultos acordó un sistema de turnos. Cada 30 o 40 minutos, uno de ellos se levantaría para revisar a todos los niños. Parecía un plan razonable. El restaurante estaba cerca. Podían ver el edificio desde donde cenaban, aunque no directamente el apartamento. A las 9:05 de la noche, Jerry fue el primero en revisar. Entró al apartamento 5A, caminó hasta el dormitorio. Notó algo curioso: la puerta del cuarto, que había dejado entreabierta, ahora estaba casi completamente abierta. Miró hacia adentro. Vio a Madeleine en su cama, acurrucada bajo las mantas. Los gemelos dormían en su cuna. Todo parecía normal. Jerry cerró parcialmente la puerta del dormitorio y salió. En la calle, se detuvo a conversar brevemente con Jeremy Wilkins, un turista británico que paseaba con su bebé en cochecito. Hablaron de niños, de vacaciones. Una conversación trivial. Era la última vez que alguien vería a Madeleine con certeza. Entre las 9:10 y las 9:15, Jane Tanner, una de las amigas del grupo, salió del restaurante para revisar a su propia hija. Pasó justo al lado de Jerry, que todavía conversaba con Wilkins en la calle. Según su testimonio, vio a un hombre caminando rápidamente hacia la playa, cargando a una niña pequeña en brazos. La niña llevaba pijama rosa. Tenía cabello rubio. Jane no le dio importancia en ese momento. Pensó que era un padre llevando a su propia hija. No dijo nada. Siguió caminando. Ese avistamiento se convertiría en una de las piezas más controversiales del caso, aunque años después Scotland Yard identificaría a ese hombre como un turista británico inocente que simplemente llevaba a su propia hija de regreso al apartamento. A las 9:30, Matthew Oldfield, otro miembro del grupo, se ofreció a revisar también a los niños McCann. Entró al apartamento 5A. La puerta del dormitorio estaba ahora completamente abierta, más abierta que cuando Jerry la había dejado. Matthew miró hacia el cuarto desde la puerta. Escuchó silencio. No vio movimiento. Pero aquí está el detalle crucial: Matthew no entró lo suficiente como para ver si Madeleine estaba realmente en su cama. Asumió que todo estaba bien porque no escuchó nada. Los gemelos seguían durmiendo pacíficamente. Salió sin investigar más. Fue un error que lo perseguiría para siempre. El descubrimiento. A las 10 de la noche, Kate McCann se levantó de la mesa. Era su turno de revisar. Caminó los 55 metros hasta el apartamento. Entró por la puerta del patio trasero que habían dejado sin seguro. Inmediatamente notó que algo estaba mal. La puerta del dormitorio de los niños estaba completamente abierta de par en par. Una corriente de aire inusual recorría el apartamento. Kate caminó hacia el dormitorio. Miró hacia la cama de Madeleine. Estaba vacía. Por un momento, su mente buscó explicaciones racionales. Quizás estaba en la cama de los padres. Quizás se había escondido jugando. Revisó el baño. Revisó detrás de las cortinas. Revisó cada rincón del pequeño apartamento. Madeleine no estaba. Fue entonces cuando Kate vio la ventana. Estaba abierta. La persiana exterior, que se opera desde dentro, estaba levantada completamente. Los gemelos seguían durmiendo profundamente en su cuna, ajenos al caos que estaba por desatarse. Kate salió corriendo del apartamento. Corrió de regreso al restaurante. Los testigos recuerdan que llegó gritando, con los ojos desorbitados por el terror puro. «Se han llevado a Madeleine», gritó. O según otros testimonios, Madeleine se ha ido. El tiempo era las 10 de la noche. Y comenzaba la pesadilla. La primera hora. Lo que siguió fue caos absoluto. Los 9 adultos y otros huéspedes del resort corrieron hacia el apartamento.
Jerry confirmó lo que Kate había descubierto: Madeleine no estaba. La ventana y la persiana estaban abiertas. El juguete de peluche favorito de Madeleine, Cuddle Cat, permanecía en la cama, intacto. Pero aquí hay un detalle que muchos no conocen: en ese primer momento, nadie estaba seguro de que se tratara de un secuestro. La búsqueda inicial operaba bajo la terrible esperanza de que Madeleine simplemente se había despertado, había salido por su cuenta y se había perdido en el complejo del resort. Decenas de personas se unieron a la búsqueda. Recorrieron los terrenos del Ocean Club. Revisaron armarios, cuartos de almacenamiento, jardines. Llamaban su nombre en la oscuridad: Madeleine. Madeleine. Algunos testigos reportaron haber escuchado esos gritos desesperados resonando por todo Praia da Luz aquella noche. Pero había otro avistamiento, uno que no se reportaría hasta 3 semanas después, pero que Scotland Yard considera el más significativo de todos. A las 10 de la noche exactamente, una familia irlandesa de apellido Smith caminaba de regreso a su apartamento por la Ruada Escola Primaria, una calle a unos 460 metros del apartamento 5A. Martin Smith, su esposa Mary y 3 de sus hijos vieron a un hombre caminando solo, cargando a una niña pequeña. La niña tenía aproximadamente 3 o 4 años. Cabello rubio. Piel pálida. Llevaba un pijama de color claro. Estaba descalza. Parecía dormida o inconsciente, con la cabeza recostada en el hombro del hombre. El hombre era de complexión delgada, mediana estatura, cabello castaño corto. Vestía pantalones beige o crema. Caminaba con determinación hacia el área de la playa, hacia la Rua 25 de abril. Los Smith no sabían todavía que una niña había desaparecido. Siguieron su camino. Pero esa imagen les quedaría grabada en la memoria. Los investigadores de Scotland Yard creen que ese fue el momento exacto en que Madeleine McCann fue sacada de Praia da Luz. Ese hombre, quien quiera que fuera, probablemente tenía a Madeleine en sus brazos. La respuesta policial. La Guardia Nacional Republicana, la policía local portuguesa, llegó al resort aproximadamente a las 11:10 de la noche. 2 oficiales iniciaron una búsqueda preliminar del área. A medianoche, contactaron a la policía judiciaria, la Policía Criminal de Investigación, con sede en Portimao, a unos 30 kilómetros de distancia. Aquí comienzan las primeras controversias sobre el manejo del caso. Según Kate McCann, la PJ no llegó hasta la 1 de la madrugada. La PJ afirma que llegaron mucho antes. Lo que está claro es que en esas horas cruciales, horas donde un secuestrador podría estar escapando, la respuesta fue más lenta de lo ideal. Más problemático aún, el apartamento 5A no fue sellado como escena del crimen de inmediato. Durante las primeras horas, aproximadamente 60 personas entraron y salieron del apartamento: amigos, familiares, personal del resort, turistas curiosos. Pisaron la misma alfombra donde el secuestrador pudo haber caminado. Tocaron las mismas superficies donde pudo haber dejado huellas. La escena del crimen fue comprometida antes de que los expertos forenses pudieran procesarla adecuadamente. Peor aún, las fronteras con España, a solo 15 minutos en automóvil, no fueron cerradas de inmediato. Pasaron entre 4 y 6 horas cruciales antes de que se establecieran controles fronterizos efectivos. Si alguien se había llevado a Madeleine, tuvo una ventana de escape perfecta. Los primeros días. El 4 de mayo, con la luz del día, la búsqueda se intensificó. 4 perros de búsqueda y rescate fueron desplegados. El inspector Gonzalo Amaral de la Policía Judiciaria en Portimao asumió como coordinador de la investigación. La policía canceló permisos y movilizó recursos masivos. Revisaron vías fluviales, pozos, cuevas, alcantarillas, edificios abandonados en un radio de varios kilómetros. Helicópteros sobrevolaron el área. Buzos inspeccionaron el mar. Pero no encontraron nada. Las alertas fueron emitidas a la policía fronteriza y al personal de aeropuertos. Los medios portugueses y británicos comenzaron a cubrir la historia. Al principio era una noticia local. Pero en cuestión de días, se convertiría en un fenómeno global.
El 5 de mayo, la policía portuguesa declaró públicamente que creían que Madeleine había sido secuestrada, pero que probablemente seguía viva y en Portugal. Kate y Jerry hicieron su primer llamamiento público desesperado por información. La imagen de Madeleine comenzó a circular por todo el mundo, una niña pequeña con cabello rubio, sonrisa dulce y una característica distintiva que la hacía inconfundible, un coloboma en su ojo derecho, una marca negra en el iris que parecía un destello o mancha. Era una condición congénita rara que solo afecta a una de cada 10.000 personas. Si Madeleine estaba viva, esa marca la haría identificable en cualquier parte del mundo. El 11 de mayo, Kate y Jerry viajaron a Roma para reunirse con el Papa Benedicto XVI, buscando cualquier plataforma que mantuviera el caso en los titulares. Celebridades comenzaron a unirse a la campaña: J.K. Rowling, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Simon Cowell. Se ofreció una recompensa sustancial por información. El 12 de mayo, Madeleine cumplió 4 años. Fue un cumpleaños que nunca llegó a celebrar. Pero mientras el mundo se movilizaba para encontrar a Madeleine, la investigación policial estaba tomando un giro inesperado. El primer sospechoso. El 14 de mayo de 2007, 11 días después de la desaparición, la policía portuguesa designó a su primer arguido sospechoso formal: Robert Murat, un británico portugués de 33 años que vivía con su madre en una casa cercana al Ocean Club. Murat se había ofrecido como voluntario para ayudar a la policía como intérprete debido a su dominio del inglés y portugués. Pero su comportamiento llamó la atención. 3 miembros del grupo de amigos de los McCann, incluyendo a Jane Tanner, afirmaron haberlo visto merodeando cerca del apartamento 5 a la noche de la desaparición. Murat y su madre lo negaron rotundamente. Su casa fue registrada. Su piscina fue drenada. Sus computadoras, teléfonos y videos fueron confiscados y analizados exhaustivamente. No encontraron nada. También investigaron a Serga Malinka, un técnico informático ruso que trabajaba para Murat. Los registros telefónicos mostraron una llamada entre Murat y Malinka a las 11:40 de la noche de la desaparición. Ambos dijeron no recordar esa llamada. Fue sospechoso. Pero no había evidencia. Durante semanas, Murat vivió bajo el escrutinio mediático más intenso. Los tabloides británicos lo pintaron como el principal sospechoso. Su vida fue destrozada públicamente. Eventualmente, en julio de 2008, su estatus de arguido fue eliminado por falta de evidencia. Murat demandó a 11 periódicos británicos por difamación. Ganó 600.000 libras en compensación. Era completamente inocente. Pero su nombre quedó manchado para siempre por un caso del que no tenía nada que ver. El giro controversial. En julio de 2007, 2 meses después de la desaparición, la investigación tomó un giro que dividiría al mundo. La policía británica envió 2 perros rastreadores especializados a Portugal: Eddie, entrenado para detectar el olor de cadáveres humanos, y Keela, entrenada para detectar sangre humana. Los perros fueron llevados al apartamento 5A. Eddie, el perro de cadáveres, alertó en 2 lugares: detrás del sofá en la sala y en el armario del dormitorio principal de los padres. Keela, el perro de sangre, también alertó en la sala. Pero aquí viene lo más controvertido: ambos perros también alertaron en el automóvil Renault Scenic que los McCann habían alquilado, el 27 de mayo, 24 días después de la desaparición de Madeleine. Para el inspector Gonzalo Amaral y algunos de sus colegas, esto confirmaba una teoría que habían estado desarrollando en privado: que Madeleine había muerto en un accidente en el apartamento, y que sus padres habían escondido su cuerpo y simulado un secuestro. Muestras fueron tomadas del apartamento y del automóvil. Fueron enviadas al Forensic Science Service en el Reino Unido para análisis de ADN. Los resultados llegaron en agosto. Y fueron complicados. El análisis encontró un perfil parcial de ADN en el maletero del automóvil que era demasiado complejo para interpretación definitiva. De 19 marcadores genéticos, 15 coincidían potencialmente con Madeleine. Pero también podrían coincidir con millones de otras personas.
Los expertos del FSS fueron claros, los resultados eran inconcluyentes. No probaban nada. El nivel de certeza era estadísticamente insignificante. Pero para Amaral y otros en la PJ portuguesa, era suficiente. Combinado con las alertas de los perros y su interpretación del comportamiento de Kate, desarrollaron una teoría: Madeleine había muerto en el apartamento, posiblemente por sobredosis accidental de sedantes. Nunca hubo evidencia de sedación. Los padres habían escondido el cuerpo, esperado 24 días, y luego lo habían movido en el automóvil alquilado. El 6 de septiembre de 2007, Kate McCann fue sometida a un interrogatorio de 11 horas. Según su relato posterior, la policía portuguesa la presionó intensamente para que confesara una muerte accidental. Le dijeron que si admitía que Madeleine había muerto en un accidente, podría recibir solo 2 años de prisión. Kate se negó. No había nada que confesar. Al día siguiente, el 7 de septiembre de 2007, Kate y Jerry McCann fueron formalmente designados, arguidos, sospechosos oficiales en la desaparición de su propia hija. El mundo se conmocionó. Los padres que habían generado tanta simpatía ahora enfrentaban acusaciones de ser responsables de la muerte de Madeleine. 2 días después, el 9 de septiembre, los McCann regresaron al Reino Unido con los gemelos. Aterrizaron en un aeropuerto rodeado de cámaras y periodistas. Los tabloides británicos comenzaron a cuestionar su inocencia. Las teorías de conspiración proliferaron online. Kate escribiría más tarde en su libro que ese periodo casi destruye su matrimonio. La culpa, el dolor, las acusaciones públicas, era insoportable. La investigación se desmorona. Pero la teoría de Amaral tenía problemas graves. Problemas que se hicieron cada vez más evidentes. Primero, no había cuerpo. No había evidencia forense definitiva. No había motivo creíble para que 2 médicos respetados, católicos devotos, mataran a su hija y luego orquestaran un elaborado engaño. Segundo, la logística era imposible. Después de la desaparición de Madeleine, Kate y Jerry estuvieron bajo vigilancia mediática y policial constante. ¿Cuándo habrían tenido oportunidad de mover un cuerpo? ¿Dónde lo habrían escondido durante 24 días? ¿Cómo lo habrían movido sin ser vistos? Tercero, las alertas de los perros no son evidencia definitiva por sí solas. Los perros pueden dar falsos positivos. De hecho, Eddie había alertado en otros lugares que resultaron no contener restos humanos. Cuarto, el análisis de ADN fue declarado inconcluyente incluso por los propios analistas británicos. El 2 de octubre de 2007, Gonzalo Amaral fue removido del caso después de criticar públicamente a la policía británica en una entrevista periodística. Paulo Rebelo asumió como nuevo coordinador y comenzó una revisión exhaustiva de la investigación. Rebelo era más metódico, menos inclinado a las teorías sin evidencia sólida. Expandió el equipo de detectives. Reevaluó todas las líneas de investigación. El 21 de julio de 2008, más de un año después de la desaparición de Madeleine, el fiscal general de Portugal tomó una decisión histórica: archivó el caso por falta de evidencia. El informe final fue devastador en su honestidad. No se encontró ningún elemento de prueba que permita formar una conclusión lúcida, sensata, seria y honesta sobre las circunstancias de la desaparición de Madeleine McCann. El estatus de arguido fue eliminado para Kate McCann, Jerry McCann y Robert Murat. No había evidencia de que los padres estuvieran involucrados. No había evidencia de quién se había llevado a Madeleine. El caso estaba, efectivamente, en punto muerto. Los archivos completos del caso, más de 30.000 páginas de documentos, fueron entregados a los abogados de los McCann. La familia contrató investigadores privados para continuar la búsqueda. Pero para la policía portuguesa, oficialmente, el caso estaba cerrado. Operation Grange, una nueva esperanza. El 12 de mayo de 2011, en el cuarto cumpleaños de Madeleine que habría celebrado si estuviera con su familia, el gobierno británico tomó una decisión sin precedentes. El primer ministro David Cameron, respondiendo a la presión pública y a una solicitud directa de Kate y Jerry McCann, ordenó a Scotland Yard que realizara una revisión completa e independiente del caso.
Así nació Operation Grange, que se convertiría en una de las investigaciones policiales más costosas y extensas en la historia británica. 30 detectives fueron asignados al caso. No estaban limitados por el secreto judicial portugués. No tenían los sesgos de la investigación anterior. Comenzaron desde cero, revisando cada una de las 40.000 piezas de información recopiladas. Y encontraron algo que cambió todo. Los detectives de Scotland Yard identificaron un patrón perturbador. Entre 2004 y 2010, hubo 18 casos reportados de intrusiones en alojamientos vacacionales en el Algarve donde niños británicos estaban presentes. En 12 de esos casos, había connotaciones sexuales. En 4 casos, niñas británicas de entre 6 y 12 años fueron asaltadas sexualmente. El patrón era escalofriante. Un intruso entraba en alojamientos vacacionales, usualmente cuando los padres cenaban fuera. Se dirigía específicamente a niñas británicas. En algunos casos, simplemente las observaba dormir. En otros, las tocaba. En los casos más graves, cometía asaltos más serios. Ninguno de esos casos había sido resuelto. La conclusión de Scotland Yard fue clara. La desaparición de Madeleine no había sido un crimen oportunista aleatorio ni una muerte accidental. Había sido un acto criminal deliberado por un depredador sexual, posiblemente el mismo responsable de los otros ataques. En julio de 2013, Scotland Yard presentó una reconstrucción del caso en el programa BBC Crime Watch. Revelaron múltiples avistamientos de hombres sospechosos en Praia da Luz la noche de la desaparición. Descartaron oficialmente el avistamiento de Jane Tanner, habían identificado al hombre como un padre británico inocente. Pero elevaron dramáticamente la importancia del avistamiento de la familia Smith, el hombre cargando a la niña a las 10 de la noche. Esa, dijeron, era probablemente Madeleine siendo sacada de Praia da Luz. Identificaron una nueva ventana crítica de tiempo, entre las 9:30 de la noche, cuando Matthew Oldfield revisó pero no vio dentro del cuarto, y las 10 de la noche, cuando Kate descubrió la ausencia. En esos 30 minutos, alguien había entrado al apartamento, tomado a Madeleine de su cama sin despertar a los gemelos, y había escapado. El 29 de octubre de 2013, Portugal reabrió oficialmente su investigación. Esta vez, con una perspectiva completamente diferente. Ya no era sobre los padres. Era sobre encontrar a un depredador sexual. El sospechoso principal. Durante años, los investigadores de Operation Grange trabajaron en silencio. Redujeron cientos de personas de interés a 60. Luego a 20. Luego a un puñado. Para 2017, habían reducido su enfoque a un solo sospechoso principal. No revelaron su nombre públicamente. Pero continuaron investigando. Y entonces, el 3 de junio de 2020, 13 años, un mes exactamente después de la desaparición de Madeleine, los fiscales alemanes hicieron un anuncio que conmocionó al mundo. Tenían un sospechoso. Y creían que Madeleine McCann estaba muerta. El sospechoso era un hombre llamado Christian Bruckner, un ciudadano alemán de 43 años que en ese momento cumplía una condena de prisión en Alemania por violar a una mujer estadounidense de 72 años, en Praia da Luz, en 2005. Christian Bruckner, el perfil de un depredador. Christian Bruckner no era un desconocido para la policía. Su historial criminal comenzaba a los 15 años y se extendía por 3 décadas. Robos. Tráfico de drogas. Pero sobre todo, delitos sexuales contra niños y adultos. Entre 1995 y 2007, Bruckner vivió intermitentemente en el Algarve. Operaba pequeños negocios ilegales. Vivía en casas remotas, autocaravanas, propiedades abandonadas. Era conocido en círculos criminales locales. Y aquí está el detalle crucial, Bruckner vivía en el área de Praia da Luz en mayo de 2007. Los registros de torres celulares lo ubican cerca del Ocean Club la noche del 3 de mayo. Aproximadamente una hora antes de que Madeleine desapareciera, Bruckner recibió una llamada telefónica de 30 minutos. La identidad de quien llamó nunca ha sido revelada públicamente.
Pero la evidencia contra Bruckner va más allá de su ubicación. En 2005, Bruckner había violado brutalmente a una mujer estadounidense de 72 años en su casa en Praia da Luz. Lo sabemos porque Bruckner grabó el ataque en video. Ese video fue encontrado años después en una propiedad asociada a él. En 2019, Bruckner fue juzgado y condenado por ese crimen, recibiendo 7 años de prisión. El patrón de comportamiento es revelador. Bruckner había demostrado disposición para entrar en residencias, atacar víctimas vulnerables, y operar en la misma área donde Madeleine desapareció. Pero hay más. Elke Busching, un ex asociado criminal de Bruckner, ha declarado a las autoridades que tiene 100% de certeza de que Bruckner secuestró a Madeleine. Afirma haber visto videos pedófilos en propiedades de Bruckner. Su testimonio es parte de la investigación, aunque viene con la complicación de que es un criminal con posibles motivaciones para cooperar a cambio de inmunidad. Más inquietante aún, un compañero de celda de Bruckner afirmó que en 2017, mientras bebían juntos en un bar antes de que Bruckner fuera a prisión, Bruckner hizo una confesión. Según el compañero, durante una discusión sobre el caso McCann en la televisión, Bruckner dijo algo escalofriante: "Ella no gritó cuando la tomé". Bruckner niega rotundamente todo. A través de sus abogados, ha declarado repetidamente que no tiene nada que ver con la desaparición de Madeleine McCann. Y aquí está el problema: a pesar de más de 5 años de investigación intensiva desde que fue identificado públicamente, no se han presentado cargos formales contra él. La frustración de la evidencia. El fiscal alemán Hans Christian Wolters, líder de la investigación en Braunschweig, ha sido claro y consistente en sus declaraciones públicas: creen que Madeleine está muerta. Creen que Bruckner es responsable. Tienen evidencia material que apoya esta conclusión. Pero se niegan a revelar qué evidencia tienen. ¿Por qué? Porque según las leyes alemanas, no es suficiente para garantizar una condena. Y si presentan cargos y pierden el juicio, Bruckner nunca podría ser juzgado nuevamente por el mismo crimen debido a las protecciones contra la doble incriminación. Entonces esperan. Buscan más evidencia. Excavan en propiedades donde Bruckner vivió. Dragan lagos. Entrevistan a asociados criminales. Pero hasta ahora, no han encontrado lo que necesitan: un cuerpo, una confesión verificable, o evidencia forense definitiva. En mayo de 2022, Bruckner fue formalmente designado arguido sospechoso por los fiscales portugueses. Pero sigue sin enfrentar cargos. La situación se complicó aún más en 2024. Bruckner fue juzgado en Alemania por cargos separados: 3 violaciones y 2 casos de abuso sexual infantil, supuestamente cometidos en Portugal entre 2000 y 2017. En octubre de 2024, fue absuelto de todos los cargos. El tribunal alemán consideró que la evidencia era insuficiente y que los testimonios de los testigos no eran confiables. En septiembre de 2025, Bruckner fue liberado de la prisión alemana después de cumplir su condena de 7 años por la violación en Praia da Luz. Ahora vive en Alemania bajo libertad vigilada, con tobillera electrónica. Scotland Yard solicitó entrevistarlo sobre el caso McCann. Bruckner se negó. Es su derecho legal. Y así, casi 18 años después de la desaparición de Madeleine, el caso permanece técnicamente sin resolver. 3 investigaciones, 3 perspectivas. Hoy, en diciembre de 2025, el caso de Madeleine McCann es investigado simultáneamente por 3 países con 3 perspectivas diferentes. Los fiscales alemanes afirman tener 100% de certeza de que Madeleine está muerta y que Bruckner es responsable. Continúan tratando el caso como un homicidio, buscando evidencia adicional para presentar cargos. La policía portuguesa mantiene el caso abierto, con Bruckner como arguido formal. Cooperan con las autoridades alemanas y británicas. Scotland Yard, a través de Operation Grange, continúa la investigación con recursos significativamente reducidos, aproximadamente 4 detectives en comparación con los 30 iniciales. Han gastado más de 13 millones de libras esterlinas en casi 15 años. Oficialmente,
siguen tratándolo como una investigación de persona desaparecida, aunque trabajan bajo la hipótesis de que Madeleine fue secuestrada y probablemente asesinada. Kate y Jerry McCann se niegan a aceptar que Madeleine esté muerta sin evidencia definitiva. Siguen celebrando su cumpleaños cada 12 de mayo. En mayo de 2026, Madeleine cumplirá 23 años, si está viva. Los gemelos, Sean y Amelie, ahora tienen 20 años. Han crecido sin su hermana mayor, bajo el peso constante de un caso que define a su familia. Estudian en universidades del norte de Inglaterra, intentando vivir vidas normales a pesar de todo. Las batallas legales. Aunque no ha habido un juicio criminal por la desaparición de Madeleine, ha habido numerosas batallas legales relacionadas con el caso. En 2008, los McCann demandaron a Express Newspapers por publicar más de 100 artículos difamatorios sugiriendo que habían causado la muerte de Madeleine y encubierto el crimen. Los periódicos pagaron 550,000 libras en daños y publicaron disculpas en primera plana. El Tapa 7, los 7 amigos que acompañaban a los McCann, también demandaron y recibieron 375,000 libras en total. Pero la batalla legal más larga y dolorosa fue contra Gonzalo Amaral, el exinspector que escribió un libro acusando a los McCann de encubrir la muerte de Madeleine. Los McCann lo demandaron por difamación. En 2015, un tribunal portugués falló inicialmente a su favor, ordenando a Amaral pagar 500,000 euros en daños y prohibiendo su libro. Pero Amaral apeló. En 2017, el Tribunal Supremo portugués revocó la decisión, citando libertad de expresión. Los McCann tuvieron que pagar los costos legales de Amaral. Apelaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2022, el TED falló a favor de Amaral. La libertad de expresión prevalecía. Amaral tenía derecho a expresar su opinión profesional, incluso si era profundamente dolorosa para los McCann. Fue una derrota devastadora para una familia que ya había sufrido demasiado. Un caso que cambió el mundo. La desaparición de Madeleine McCann se convirtió en algo más que la tragedia de una familia. Se convirtió en un fenómeno cultural que expuso tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana. En los primeros 100 días después de su desaparición, se publicaron más de 3,000 artículos de primera plana en periódicos británicos. Decenas de millones de personas vieron las apelaciones de sus padres en televisión. La campaña, Find Madeleine, alcanzó a cientos de millones en todo el mundo. Celebridades se unieron a la causa. Se ofreció una recompensa masiva. La imagen de Madeleine, esa niña pequeña con el coloboma distintivo en su ojo derecho, se convirtió en una de las más reconocidas del mundo. Era, según The Daily Telegraph, el caso de persona desaparecida más cubierto mediáticamente en la historia moderna. Pero esta cobertura masiva trajo consecuencias complejas. El lado oscuro de la atención. El caso expuso un fenómeno que los sociólogos llaman Missing White Woman Syndrome, el síndrome de la mujer blanca desaparecida. La cruda realidad es que niños de minorías étnicas desaparecidos en el mismo periodo recibieron una fracción de la atención mediática. Madeleine era rubia, bonita, de una familia británica de clase media con padres profesionales y articulados. Se ajustaba perfectamente a la narrativa de víctima ideal que los medios prefieren. Niños que no encajan en ese perfil demográfico simplemente no reciben la misma cobertura, los mismos recursos, la misma urgencia pública. Es una verdad incómoda, pero es verdad. La cobertura mediática también se volvió tóxica. Los tabloides británicos y portugueses publicaron teorías sin fundamento. Acusaron a los padres sin evidencia. Inventaron historias sobre pactos de silencio y comportamientos sexuales del grupo de amigos. Destruyeron la reputación de Robert Murat, un hombre completamente inocente. Online fue peor. Foros de Internet desarrollaron elaboradas teorías de conspiración. Detectives de sillón afirmaron haber resuelto el caso basándose en análisis de lenguaje corporal en entrevistas televisivas, interpretaciones de fotos y pura especulación. Kate y Jerry McCann fueron acosados constantemente. Sus perfiles de redes sociales inundados con acusaciones crueles. La familia enfrentó una doble victimización,
primero la pérdida de su hija, luego el juicio público implacable. Kate escribió en su libro sobre cómo ese periodo casi destruyó su matrimonio. Sobre cómo dejó de poder ser íntima con Jerry porque no podía dejar de imaginar el peor destino posible para Madeleine. Sobre pensamientos suicidas. Sobre culpa abrumadora por haber dejado a sus hijos solos aquella noche. Porque sí, Kate y Jerry cometieron un error de juicio. Dejaron a 3 niños pequeños solos en un apartamento sin seguro en un país extranjero mientras cenaban a 55 metros de distancia. Muchos lo consideran negligente. Otros lo ven como un error que cualquier padre podría cometer bajo circunstancias similares. Pero ese error no los hace responsables del crimen. El responsable es quien entró a ese apartamento y se llevó a Madeleine. Las preguntas sin respuesta. Casi 18 años después, las preguntas fundamentales permanecen sin respuesta. ¿Qué le pasó exactamente a Madeleine McCann? ¿Murió esa noche o fue mantenida con vida durante algún tiempo? Si está muerta, ¿dónde están sus restos? ¿Por qué no se han encontrado después de búsquedas tan extensivas? ¿Es Christian Bruckner realmente el responsable? Los fiscales alemanes parecen convencidos. Pero sin evidencia presentada públicamente, sin cargos, sin juicio, la duda persiste. ¿Tienen realmente evidencia sólida o están operando bajo la presión de resolver el caso más famoso del mundo? ¿Quién hizo esa llamada telefónica de 30 minutos a Bruckner una hora antes de la desaparición? ¿Fue coincidencia o hay un cómplice que nunca ha sido identificado? ¿Por qué Madeleine le preguntó a su madre esa mañana, ¿por qué no viniste cuando Sean y yo lloramos anoche? ¿Fue una pregunta inocente de una niña pequeña o había algo más ocurriendo en ese apartamento en las noches previas? Estas preguntas pueden nunca tener respuesta. El legado. El caso de Madeleine McCann ha tenido impactos duraderos. Mejoró la cooperación policial internacional en casos de niños desaparecidos. Los protocolos de alerta temprana se fortalecieron en toda Europa. Los complejos turísticos mejoraron sus medidas de seguridad. Generó conversaciones necesarias pero incómodas sobre supervisión parental, sobre cómo los medios cubren casos de personas desaparecidas, sobre las disparidades en cómo valoramos diferentes víctimas. Pero quizás su legado más importante es más personal. Cada padre que escucha esta historia abraza a sus hijos un poco más fuerte. Cada familia que va de vacaciones piensa 2 veces sobre dejar a los niños solos, incluso por minutos. Porque el caso de Madeleine McCann nos recuerda que los peores horrores no ocurren solo en películas o en lugares lejanos. Ocurren en noches tranquilas de vacaciones. En pueblos pintorescos y seguros. A familias normales que solo querían cenar juntas. Kate y Jerry hoy. Kate y Jerry McCann siguen viviendo en la misma casa en Rotley, Leicestershire, donde vivían cuando Madeleine desapareció. El cuarto de Madeleine permanece prácticamente intacto, esperándola. Jerry continúa trabajando como cardiólogo e investigador. Kate regresó a la medicina durante la pandemia de COVID-19, trabajando en hospitales locales. También dedica tiempo a organizaciones benéficas infantiles. Cada 12 de mayo celebran el cumpleaños de Madeleine, generalmente en privado. Cada aniversario de su desaparición, el 3 de mayo, publican mensajes renovando su llamado por información. Nunca han dejado de buscarla. En una entrevista en 2017, Kate dijo algo que resume su realidad: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Hasta que alguien me muestre un cuerpo, no me pueden decir que mi hija está muerta. Es una madre que se niega a rendirse. Es esperanza en su forma más pura y más dolorosa. La verdad. La verdad es que probablemente nunca sabremos con certeza absoluta qué le pasó a Madeleine McCann. Pueden presentarse cargos contra Bruckner. Puede haber un juicio. Incluso puede haber una condena. Pero sin un cuerpo, sin una confesión verificable, sin evidencia forense definitiva, siempre habrá una sombra de duda. Siempre habrá teorías alternativas. Siempre habrá preguntas. Y para Kate y Jerry McCann, siempre habrá una ausencia. Un lugar vacío en la mesa. Un cuarto sin ocupar.
un futuro que debió ser pero nunca fue. Madeleine McCann tendría 22 años ahora. Estaría en la universidad, quizás estudiando medicina como sus padres. Tendría amigos, sueños, una vida completa por delante. Sus hermanos gemelos la conocerían no solo a través de fotos y videos, sino a través de años de memorias compartidas. Pero todo eso fue robado aquella noche del 3 de mayo de 2007. Y hasta que se encuentren respuestas definitivas, la búsqueda continúa. El caso de Madeleine McCann nos recuerda que en el crimen real, no siempre hay conclusiones ordenadas. No siempre hay justicia clara. A veces, solo hay dolor persistente y preguntas sin respuesta. Pero también nos recuerda algo importante, que debemos cuidar de los más vulnerables. Que debemos cuestionar nuestros sesgos sobre qué víctimas merecen atención. Y que debemos tener compasión por aquellos que sufren pérdidas inimaginables, incluso cuando no entendemos completamente sus circunstancias. Kate y Jerry McCann no son perfectos. Cometieron un error de juicio aquella noche en Portugal. Pero ese error no los convierte en criminales. Los convierte en padres que viven con remordimiento eterno por una decisión que nunca podrán deshacer. Mientras tanto, en algún lugar, alguien sabe qué le pasó a Madeleine. Alguien sabe dónde está. Y hasta que esa persona hable, o hasta que se encuentre evidencia definitiva, esta historia permanecerá incompleta. La búsqueda de Madeleine McCann continúa. Casi 18 años después, su rostro todavía aparece en carteles de personas desaparecidas. Su caso todavía está activo en 3 países. Y su familia todavía espera. Esperan respuestas. Esperan justicia. Esperan, contra toda esperanza, que algún día Madeleine pueda volver a casa. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.